Regresamos a tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros Manuel Nevado Rey. Y nos viene a platicar cómo podemos, pues cómo empezamos o cómo podemos empezar a aceptar la pérdida de alguien a quien amamos, de alguien que se va y que deja su hueco ahí, ¿verdad? Y estábamos hablando de alguien que no quiere, que se resiste al terapeuta, se resiste a tener o algo más formal, que decías tú, informal. Pero ¿qué pasa cuando yo me meto a trabajar y que mi trabajo es mi terapia? Así me olvido, así evado, así no tengo nada que hacer. Y siempre, y pasa la vida y pasa la vida y yo cada vez trabajo más. ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar ese duelo. Entonces, platícanos qué sucede cuando yo estoy haciendo esa negación con el trabajo. Claro, lo primero es ser consciente de ello. Eso es un punto muy importante, el ser consciente de ello, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos autojustificamos con cosas, ¿no? Entonces decimos, no, no, yo estoy fenomenal porque mira, me levanto muy pronto a trabajar porque he seguido trabajando después de la muerte de mi hijo, he seguido trabajando después de la muerte de mi esposa, pero lo que hay detrás es, en muchos casos, lo que tú has comentado. ¿Vale? Es esa parte de evitación, que es muy importante. Y una forma de evitar el dolor es sustituirlo por otra actividad, ¿no? Es sustituirlo por otra actividad. Es decir, muere mi hija, si estoy en casa en tiempo libre, me vienen los pensamientos automáticos, entonces trabajo. Y además se retroalimenta, porque claro, si yo trabajo más, voy a generar más, ¿no? Voy a generar más dinero, puede que genere más posición, puede que genere nuevas relaciones sociales, y entonces en ese momento la negación va en aumento, ¿vale? De hecho, este ejemplo que tú has puesto es muy bueno porque aludiendo a algunas de las diferencias de género, por ejemplo, cuando hay un duelo en un hombre y un duelo en una mujer, por ejemplo, por la muerte de un hijo, esto que tú has comentado es uno de los principales, de los principales motivos, por ejemplo, que lleva a un mayor distanciamiento en el campo de la relación de pareja y que hace que, por ejemplo, aquí en España, en una investigación que salió hace un par de años de la Dirección General de Tráfico, salía que aproximadamente el 70% de los matrimonios que perdían a un hijo o a una hija en un accidente de tráfico se acababan divorciando al cabo de 2 años. Y tiene que ver con ese problema. Es decir, por los roles que nos han establecido muchas veces, ¿no? Es decir, uno necesita hablar y otro necesita callar. Uno necesita recordar y otro necesita olvidar, ¿vale? Uno necesita seguir con su vida y otro necesita parar en ese momento, ¿vale? Claro, todo esto, claro, al final acaba produciendo un distanciamiento, ¿no? Porque si mi pareja necesita hablar por la noche desde la melancolía y decir, ojalá estuviera aquí ahora mi hijo y pudiéramos cenar juntos los tres, y yo la respuesta que le doy es, joder, estás siempre recordando lo mismo, tenemos que pasar página ya si no podemos seguir, o ¿qué te crees que a mí, que yo no le echo de menos? Al final empieza esa etapa de ira, que es la segunda etapa en los procesos de duelo, y esto se acaba distanciando y rompiendo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, típica discusión, recuerdo unos pacientes que habían muerto su hijo en un accidente de tráfico, ¿no? Y el hombre, ¿no? El marido me decía, alguien tendrá que trabajar en esta casa, porque desde que mi hijo ha muerto, mi mujer no se ha incorporado todavía al trabajo. Y ahí que encontrabas una justificación todavía a tu conducta, ¿no? Es decir, si yo también me pongo en el lugar de mi mujer y entonces los dos dejamos de trabajar, ¿cómo entra dinero aquí a casa? ¿Cómo seguimos pagando el colegio? ¿Cómo seguimos pagando el piso? ¿Vale? Y estamos ahí, claro, lógicamente, ¿qué estaba sucediendo en esta pareja? Que cada vez estaban más distantes, porque cada uno estaba evitando situaciones de dolor. Para una persona, en ese caso la mujer, evitaba la situación de dolor de ir al trabajo, el hombre evitaba la situación de dolor de estar en casa compartiendo los recuerdos. ¿Vale? Y esa situación hace que cada uno iba teniendo además adicciones diferentes. Esta persona empezaba a tirar más de alcohol y de tabaco, esta persona, la mujer, empezaba a tirar más de psicofármacos. Entonces, al final,
eso es en una situación en la que hay una muerte tan dura como, por ejemplo, la muerte de un hijo que necesita, lo que digamos antes, de ayuda profesional y ayuda no profesional, necesita los dos tipos de ayuda. ¿Vale? Necesitas la ayuda de un psicoterapeuta que te vaya marcando una serie de pautas, de obligaciones, una evaluación, un seguimiento, y necesitas la ayuda informal, como comentaba, de ese sacerdote que, acuerdo a tu sistema de creencias, puede que te diga lo que yo mismo te estoy diciendo como psicólogo, pero con otras palabras y reafirme lo que yo te estoy diciendo, o de ese amigo que te diga, oye, no, por aquí no, los dos lo estáis pasando mal, los dos estáis echando mucho de menos a vuestra familia, o ese amigo que te invita a lo mejor a darte una vuelta, a despejarte y a hablar, ¿no? Entonces ahí significa intentar mediar, intentar siempre, muy importante que la persona sea consciente de que lo que está haciendo lo hace con un para qué. Y que hay un para qué real y hay un para qué que vemos y un para qué oculto, ¿no? Y entonces que busque ese para qué oculto. Porque este ahí ha dado por una de las claves importantes, ¿no? Recuerdo un señor muy majete, una pareja muy maja, que su hija se suicidó, ¿no? Y el hombre me llamaba, soy su terapeuta durante tiempo, ¿no? Y el hombre me decía, Manuel, tienes que hablar con mi mujer porque cada día está peor y tal. Y yo le decía, digo, bueno, ¿y tú, desde que ha muerto tu hija? Y digo, porque te veo, le tengo en los móviles, ¿no? Y le digo, te veo en los estados del móvil, digo, y cada vez te levantas antes, ¿no? Es decir, porque tienes estados a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué te levantas tan pronto? No, lo que tú decías, nena, me voy al trabajo y así voy avanzando, porque tenía una pequeña empresa, ¿no? Y siempre había llegado pronto, y yo, sí, sí, pero es que el llegar pronto, tiene 62 años, el llegar pronto, casualmente, esto de levantarte a las 4 lo estás haciendo desde que tu hija ha muerto. Antes no te levantabas a las 4, llegabas pronto, pero no te levantabas a las 4, te levantabas a las 6:30. Es decir, hay 2 horas y media de adelanto en la noche. Eso significa que no puedes dormir, que hay un problema de insomnio, que hay un problema de conciliación del sueño. ¿Vale? Lo expliques o no lo expliques. Entonces ahí, claro, nuestra función como psicoterapeutas es, digamos, un poco profundizar en todos esos aspectos que una intervención más informal, ¿no? Más de amigos, de familiares, de sacerdotes, etcétera, pues se puede quedar un poco más en una profundidad, en la superficie, mientras que nosotros sigamos más hacia las partes más profundas. Muy bien, pues entonces ahora vamos a ver cómo podemos transformar la ausencia de un ser querido en una presencia diferente. Bien, nosotros aquí recomendamos siempre lo que son 10 pasos, ¿no? Que tenemos que intentar seguir, son como 10 pequeños consejos, ¿no? Muchos tienen que ver, ahora os los voy a ir enumerando, y muchos tienen que ver con alguna de las cosas que ya hemos dicho, ¿no? Con la importancia de los recuerdos, con la importancia de las palabras, con la importancia de las acciones, ¿no? Pero estos 10 pasos, a mí me gusta siempre recalcarlo muchísimo, ¿no? El primero podría ser, por ejemplo, aprender a recordar y no a olvidar. Es decir, nosotros, para poder superar un proceso de duelo, necesitamos recordar, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Y por lo tanto no olvidar, porque nunca vamos a poder olvidar la relación que hemos tenido con una persona que hemos perdido. Ahora, tenemos que tener en cuenta que recordar no significa recordar todo, sino que tenemos que pasar a un segundo paso. El segundo paso sería dominar los recuerdos, y no que sean los recuerdos los que te dominen a ti. Por eso trabajamos muchísimo elementos como la caja de los recuerdos, el trabajo con fotografías, edición de canciones, de fotos, de vídeos. Es decir, tenemos que aprender a dominar los recuerdos. Toda una casa llena de objetos personales es inamovible, es inabarcable de recuerdos. Entonces tengo que ver qué hago con todos esos recuerdos, cómo los voy a dominar, y así sintonizo ese punto uno con el punto dos, ¿no? Muy importante también el tercer punto que os voy a decir, que para mí es fundamental, y es tener en cuenta el que tiene que ver con los tiempos. Y es que durante el primer año, ¿vale? Siempre va a haber una primera vez. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que parece que mi duelo va bien, pero llega el cumpleaños de esa persona, se acerca la fecha de cumpleaños de esa persona y cae, y caemos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, es muy importante. Nosotros siempre decimos, vamos a hacer un, un cronograma, ¿no? Como cuando marcamos en el calendario las fechas importantes de un año, pues desde el fallecimiento,
pongamos por ejemplo abril del 25, abril del 26, todas estas fechas en este primer año, si tu ser querido ha fallecido en abril del 25, ¿qué fechas son las que van a venir? Son las que van a ser importantes, cumpleaños, navidades, eventos, etcétera. Y estar preparados, porque durante el primer año siempre va a haber una primera vez para todos, ¿no? Otro punto importante es el de abrir nuestro corazón al dolor y permitirnos estar en duelo. Esto es un proceso fundamental, tenemos que permitirnos estar en duelo. Y al mismo tiempo no temer, no tenemos que tener miedo a volvernos locos. Es decir, las sensaciones que vamos a tener en duelo van a ser de tal intensidad, ¿vale? Desde pesadillas, ensoñaciones, todo lo que hemos estado viendo y comentando, que puede que yo llegue a tener la sensación de que me estoy volviendo loco. Eso es un aspecto normal en los procesos de duelo, ¿vale? Tener en cuenta también que no podemos tomar decisiones importantes durante el duelo, porque solamente las vamos a pensar desde un punto de vista emocional. El punto 7, que sería expresar nuestras emociones. No dejar nada en el tintero y, como decía Shakespeare, dar palabras a ese dolor que se está abriendo en el corazón, ¿no? Luego permitirme el punto 8, que sería permitirme romper anclajes, dejar cosas atrás, aprender a dejar cosas atrás, cosas que me lastran, cosas que no aportan, ¿no? Es decir, todo lo que no me aporte lejos para poder superar el duelo. El punto 9, que sería centrarnos en los pequeños detalles positivos, ¿vale? Es decir, un pequeño de disfrute, ¿no? Un poco de diversión y un poquito de descanso. Y el último punto, que es muy importante, y con este finalizo estos 10 puntos, que sería, una vez superada la situación de duelo, poder comentarlo y poder ofrecer mi experiencia a otras personas que estén pasando por esta situación en concreto. Muy bien. Manuelito, te quiero hacer una pregunta, pero la tienes que pensar. Ya sabes que esas preguntas las hago para que las pensemos muy bien. Hablas de que el duelo, pues tenemos que vivir ese dolor, ¿no? Entonces el duelo, aunque sea doloroso, puede ser la semilla para una nueva versión de mí mismo. Piénsalo muy bien. Y ahorita me contestas.